Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la propuesta o el proyecto 2025, cuáles son sus orígenes o cuáles son sus objetivos. Throughout the election cycle, you likely heard the Harris campaign and Democrats sound the alarm about so-called Project 2025. It's called Project 2025. Project 2025. Project 2025. Project 2025. Trump's Project 2025. Este tema les va a llamar mucho la atención porque básicamente obedece una agenda y esta agenda la está ejecutando el presidente Donald Trump. Así que vamos a explicar un poco sobre qué es el proyecto 2025. No es solo una propuesta más dentro de la larga tradición de reformas conservadoras en Estados Unidos. Esta iniciativa ha sido concebida por la Heritage Foundation. Es una organización clave en esta discusión y también en el desarrollo de políticas para el Partido Republicano. Estamos hablando desde la era de Reagan. En el 2022, bajo la dirección de Kevin Roberts, el presidente de esta Heritage Foundation, lanzó el proyecto 2025 como un plan para rediseñar el gobierno federal bajo principios ultraconservadores. La Heritage Foundation es una de las principales organizaciones de pensamiento conservador en Estados Unidos y fue fundada en el 73. La influencia de esta fundación en la política estadounidense ha sido gigante. En muchos casos ha jugado un papel clave en la creación de legislaciones. Uno de sus mayores logros fue la elaboración de la Agenda para una Revolución Conservadora, que se utilizó para formular las políticas de la administración de Reagan en la década del 80. A lo largo de los años, la Heritage Foundation ha mantenido estrechos lazos con varios presidentes republicanos y legisladores, y sus informes y propuestas han sido frecuentemente citados por figuras claves de este partido. Un ejemplo claro de su impacto fue la participación de la reforma fiscal en el 2017, que resultó en una reducción de impuestos a las corporaciones y en el impuesto de un enfoque más liberal en cuanto a los negocios. Si usted es fanático de este podcast, de este canal, sabe que hemos hablado sobre esa reducción corporativa de impuestos en la primera gestión del presidente Trump, y sabe que las estimaciones daban una disminución de la inflación y aumento del PIB que no se logró. De manera que la Heritage Foundation ya por ahí no logra los objetivos planteados, pero vamos a desarrollar un poco más las ideas. El objetivo principal de este proyecto es lo que llaman una estructuración o reestructuración profunda del gobierno federal, buscando eliminar lo que consideran una burocracia ineficiente y controlada por intereses liberales. Entre las principales propuestas se encuentran la reducción del tamaño del gobierno federal, así como también la eliminación de agencias como el Departamento de Educación y la reconfiguración de instituciones clave como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Todo con el fin de llevar adelante una agenda conservadora más estricta y alineada con los valores tradicionales. Donald Trump ha mantenido una relación interesante con este proyecto. En sus primeras declaraciones de apoyo, Trump elogió la propuesta considerándola como la base de su gobierno. This is a great group and they're going to lay the groundwork and detailed plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America, and that's coming. Heritage Foundation president, somebody else doing an unbelievable job. He's bringing it back to levels it's never seen. Dr. Kevin Roberts decía de cómo Heritage Foundation estaba preparando el plan para lo que nuestro movimiento hará, decía él. Sin embargo, a medida que a medida que este proyecto fue ganando notoriedad, Trump comenzó a desmarcarse de él. Like some on the right, severe right, came up with this Project 25, and I don't even know. I mean, some of them I know who they are, but they're very, very conservative. A principios del 2024 negó cualquier vínculo directo con el proyecto, incluso cuando la crítica hacia algunas de sus políticas propuestas se intensificaba. But I don't know anything about it. I don't want to know anything about it. Sobre todo en el medio de una carrera electoral, que cualquier mala propaganda, como ustedes saben, podría caer en los puntos de las encuestas. Entonces, en sus propias palabras, Trump llegó a decir: no lo he visto, no tengo idea de quién está a cargo y no tuve nada que ver. Este cinismo por parte de los políticos, no solo los norteamericanos, sino tradicionalmente en el mundo, sobre todo latinoamericanos, no es nueva. Básicamente, cuando un presidente, sobre todo en campaña, está muy cerca de algo que no es popular, se desliga de él.
Y eso fue exactamente lo que hizo el presidente Donald Trump. Esta dualidad en su postura refleja pues una estrategia de política en la que Trump se distancia públicamente de cualquier controversia potencial, aunque en realidad su administración pasada y su círculo cercano estén literalmente conectados y representados en ese proyecto 2025. El proyecto 2025 no sería lo que es sin la fuerte dirección de la Heritage Foundation y Kevin Roberg, que él es el presidente de esta institución, y además de Paul Dance, que es el director del proyecto básicamente. Hi, I'm Paul Dans. I'm director of the 2025 Presidential Transition Project, otherwise known as Project 2025. I previously served under Donald Trump as his chief of staff at the Office of Personnel Management in his first term. Ellos son los principales arquitectos de esta propuesta y Robert de hecho ha sido un defensor acérrimo a la eliminación de lo que él llama el Estado administrativo y su objetivo de devolverle el poder a un gobierno más eficiente y alineado con los valores conservadores. Dance, por su parte, fue el encargado de coordinar la redacción del ambicioso manual, que son de casi 900 páginas, titulado Mandate for the Leadership, que detalla las reformas de implementación de la agencia por agencia, un plan básicamente de paso a paso de cómo llevar a cabo esta agenda. Sin embargo, lo que parece ser una serie de reformas administrativas es para muchos una agenda oculta, mucho más profunda. Por ejemplo, críticos, incluidos expertos en derechos civiles y académicos y políticos, han señalado que el proyecto 2025 es en realidad un plan para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo, debilitando las instituciones democráticas que son clave. Organismos como la ACLU, la ASLU, advierten que el proyecto podría llevar a un gobierno con poderes casi autoritarios, donde el presidente tendría control absoluto sobre las agencias del gobierno sin contrapesos ni restricciones. El proyecto propone eliminar departamentos clave y reemplazar funcionarios leales al presidente, lo que podría destruir la estructura neutral que caracteriza el servicio público en Estados Unidos. El verdadero peligro, según muchos observadores, es que el proyecto 2025 no solo se trata de un cambio de dirección de política, sino de una reestructuración que podría sentar las bases para un gobierno más autoritario. Bajo el pretexto de hacer más eficiente el gobierno, las propuestas contenidas en este plan parecen diseñadas para mirar las bases de la democracia. La concentración de poder en manos del presidente, la reestructuración de agencias claves y la purga de empleos federales, que de hecho todo esto les suena a ustedes obviamente si leen la noticia, no solo cambiaría la administración pública, sino que podrían allanar el camino para un control absoluto de un solo partido. Muchos críticos argumentan que lo que Heritage Foundation ha propuesto es una segunda revolución destinada a transformar a Estados Unidos en una nación gobernada por una élite política alineada con un conservadurismo ultranacionalista y cristiano. Este plan no se limita a una cuestión de políticas públicas, sino que se trata de un cambio profundo en la manera en que se ejerce el poder en el país. En resumen, el proyecto 2025 de la Heritage Foundation no solo es un plan administrativo, también es una estrategia que en manos de un presidente como Donald Trump podría transformar radicalmente el gobierno de Estados Unidos. Aunque en la superficie se representa como una reestructuración necesaria para eliminar la burocracia y hacer más eficiente el gobierno, detrás de estas reformas hay un intento quizás por centralizar el poder, revertir los derechos civiles, establecer un gobierno que según muchos podría ser el primer paso hacia un sistema autoritario. Es fundamental estar atentos a este proyecto, no solo por sus implicaciones políticas, ideológicas inmediatas, sino porque lo que podría generar o significar para realmente la democracia y las libertades de Estados Unidos. Podemos recordar que Estados Unidos se basa, o el imperio de la ley se basa en función del balance de las instituciones, y estas instituciones han sido muchas veces subordinadas por el Ejecutivo con la razón de que es un aparato burocrático. Entonces, bajo esa excusa podríamos socavar las bases de lo que nosotros honestamente actualmente disfrutamos como un sistema democrático y liberal. Y liberal no en términos ideológicos, sino liberal de que disfrutas de ciertas libertades. Recordemos también que no necesariamente ser conservador no quiere decir necesariamente darle completamente todo el poder a la gente, sino necesariamente regresar
a una tendencia mucho más tradicional de cómo se manejan las políticas públicas. Por ejemplo, el tema de las tarifas, que actualmente se escucha muchísimo en los medios de comunicación, es para regresar a principios del siglo XIX en el que el gobierno se financiaba a través de tarifas, pero estamos hablando de una situación geopolítica que era completamente diferente a la que vemos ahora. Ya vemos de hecho cómo la implicación o el ejercicio proactivo y conflictivo hacia otras naciones que son históricamente socios comerciales de Estados Unidos ha generado más bien la reacción de la bolsa de valores, porque básicamente la bolsa de valores reacciona ante los estímulos de la sociedad. Entonces, dicho esto, lo que nos queda es sencillamente esperar a ver qué sucede. Yo honestamente creo que Estados Unidos es un país que tiene unas instituciones tan sólidas que ningún presidente, ni siquiera Donald Trump, pudiera socavar. Y además que recordemos que el tiempo de Donald Trump es finito, no solo por su edad, evidentemente, sino porque su gestión es de 4 años y no va a excederse de ahí. Hay que hacer unos cambios estructurales en el gobierno norteamericano y ahí estoy completamente de acuerdo, como si fuera americano, que no lo soy. Pero entiendo que esta reestructuración viene acompañada de políticas migratorias que van en contra de mis principios personales como inmigrante. Entonces ahí me pone en un conflicto mental, por ejemplo. Entonces, lo que puedo decir en este momento es que solo queda esperar y, de hecho, no solo esperar, sino desearle lo mejor para, obviamente, este maravilloso país. Así que nada, espero verlos en una próxima oportunidad y por favor no olviden suscribirse a este maravilloso canal de opinión sobre política y economía. Mi nombre es Manuel, espero verlos en una próxima oportunidad.